Hola, bienvenidos de nuevo, otra vez más a la Cesta de la Bicicleta, un espacio para mirar el mundo. En esta temporada dedicada por entero a la construcción de paz. La construcción de paz entendida como aquello que podemos hacer las personas comunes y corrientes para aportar a la construcción de un mejor país. Un país más solidario, más democrático, más consciente de sí mismo y de los otros. Para hoy tenemos un invitado maravilloso. Tenemos como invitada la empresa Siglo del Hombre Editores, que además es una distribuidora, una editorial y una librería en Bogotá. Y para hablar de esta empresa, Siglo del Hombre Editores, hemos invitado a Emilia Franco, su gerente general. Emilia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y por subirte con nosotros en este viaje de la Cesta de la Bicicleta. Ay, Tatiana, qué delicia estar contigo y me parece, desde el nombre del programa me parece espectacular. Así que yo espero que pasemos un rato muy agradable contando historias bonitas. Nos vamos de viaje en la bicicleta y en la cesta vamos a poner las memorias, las reflexiones, las opiniones, todo este viaje emocionante que por el que nos va a llevar Siglo del Hombre. Emilia, una vida entera dedicada al mundo editorial, 30 años, 3 décadas, cosa que es impresionante porque pues no es un sector fácil, no es una actividad, nada es fácil para el libro, nada es fácil para el libro en Colombia, ni hoy, ni lo ha sido nunca. Entonces, que Siglo del Hombre lleve tantos años y se haya convertido en un referente para investigadores, docentes, profesores, para todo aquel que quiere entender la realidad del país y de la región, pues es un logro enorme. Emilia, por favor, empecemos por ahí. ¿Cómo llegas tú y cómo nace Siglo del Hombre y desde cuándo pues está esta iniciativa? Sí, pues primero yo quiero decirte que yo he sido una enamorada de la cultura, que desde muy chiquita, desde muy jovencita que comencé mi vida laboral, la comencé con un proyecto hermoso del Muro Blanco primero, que seguramente conoces, y del Arqué, dos instituciones creadas por un genio, Andrés Holguín, que era un intelectual increíble, solvente de miles de temas, y resolvió hacer unos cursos libres, unos cursos que no tuvieran cartón, que no tuvieran notas y que estuvieran dictados por los mejores intelectuales del momento. Ahí pasó Tito de Zuviría, Abelardo Forero, Montserrat Ordóñez, Piedad Bonet, bueno, una nómina en diferentes temas de la cultura y digamos de literatura, de filosofía, de todos los temas maravillosos, y ahí empecé a enamorarme del mundo de la cultura, del mundo de los libros, del mundo de la creación intelectual, y ya después comencé a trabajar en Siglo XXI como directora comercial. En realidad empecé, yo en mi vida había vendido nada, y bueno, por esas cosas de la vida me dijeron, venga, ayúdenos de directora comercial en Siglo XXI. Tú sabes que Siglo XXI, la casa matriz es mexicana y tenía casa en diferentes países, entre ellos Colombia, y empecé a hacer ahí mis pinitos como directora comercial. Y en ese momento... Pero qué reto enorme, Emilia, vender cultura en este país hace 30 años. No solamente eso, vender ciencias sociales, o sea, todavía más difícil, ¿no? No, imagínate. Que no tenía experiencia, que tuve que aprender muy rápido, que tuve que conocer los fondos editoriales, tanto el propio del Siglo XXI como los otros fondos editoriales que Siglo XXI distribuía, que eran un montón. Ahí estaba en ese momento Tusquets y estaba Alianza Editorial, en fin, una serie de fondos editoriales. Y empecé a tener que conocer ese mundo, a enamorarme de ese mundo, y de pronto llega una empresa maravillosa española que no había llegado al país, que se llama Antropos, que es una editorial catalana en ciencias sociales, un proyecto precioso, y elige entre Tercer Mundo, que en ese momento era una potencia impresionante, entre Alianza Editorial y entre nosotros, Siglo XXI, la empresa que debía distribuir ese fondo editorial. Y finalmente opta por todo lo que le planteamos y tal, por Siglo XXI. Y arranca esa maravillosa experiencia de traer Antropos. Mira, tú no sabes lo que fue el desembarco de Antropos para el país. Porque en ese momento, claro, a diferencia de... Sí, a diferencia de...
estudiante de ciencias sociales, imagínate, Antropos, estas editoriales que estás nombrando, siglo XXI, pues esta casa está llena de libros de siglo XXI. Antropos la recuerdo un poco más elegante, yo creo que yo como estudiante tal vez no podía llegar tan fácilmente a Antropos, pero digamos que era el referente de todos los estudiantes de ciencias sociales y pues yo no estudié bueno, sí, en el 92 empecé mi carrera, pero antes había estudiado Derecho y para mí eran pues los referentes, ¿no? Antes no se encontraban estos sellos. Exactamente, no. Y lo lindo de Antropos es que evidentemente tenía y tiene colecciones de autores clásicos, incluso bilingües, colecciones lindas de autores, no sé, grecolatinos, etcétera, pero ellos apostaron por la intelectualidad joven española, por darle voz a esas nuevas generaciones y por lo tanto, y digamos abordando temas de primera urgencia social, supremamente críticos, ediciones muy bellamente hechas. Entonces era una belleza ver cómo la gente, mira, los libreros me llamaban a mí como directora comercial a agradecerme la oportunidad que les estábamos dando de entregar esos libros, además en consignación en todas las librerías del país. Eso fue un boom impresionante, pero fue un boom que duró muy poquito, porque resulta que siglo XXI llegó un momento en que la casa matriz decidió, porque siglo XXI realmente venía muy mal económicamente, cuando nosotros, Lina María Pérez, que era la gerente, y yo, la directora comercial, lo tomamos, era una empresa que estaba ya en cuidados intensivos, y siglo XXI dijo, bueno, hagamos un salvamento de esta empresa 3 años. Pero por el camino dijo, no, esto no va más, yo me arrepiento y cerramos la empresa. Y Antropos dijo, no, ¿qué es esto? ¿Ahora qué vamos a hacer si ya estamos absolutamente posicionados en el país? Si nos está yendo tan bien, pues hagamos una empresa. Y de una manera increíble, generosa, con 4 cositas, porque digamos que comenzamos de una manera absolutamente humilde. Dinero no había ideas, ganas, convencimiento, fuerza, tenacidad, todo lo que quieras. Plata no había, era terrible, porque bueno, entonces Antropos dijo, yo pongo los libros, pongo lo que se convierta en cortes de ventas de los primeros meses, ustedes lo reinvierten en la empresa, y con una condición, que varios de las personas que trabajamos en siglo XXI sean socios de esta nueva empresa, Siglo del Hombre. Mi pequeñísima liquidación de siglo XXI, tal cual como la recibí, la pasé para Siglo del Hombre, como parte y además... Emilia, ¿cómo funda uno una nueva librería o una nueva empresa editorial cuando está saliendo del fracaso de otra? O sea, ¿de dónde saca uno el optimismo y la visión para ver en qué se habían equivocado o qué había que cambiar para fundar y embarcarse nuevamente en una empresa editorial de ciencias sociales, del mundo de la cultura, pues que no tiene un público tan extendido ni tan masivo como otros temas u otros campos? ¿De dónde sale el optimismo? Mira, primero porque teníamos la suerte de tener, yo digo que eran esos papás, ¿no? Esos papás que eran Antropos, gente absolutamente entregada al mundo de la cultura, de la edición, de los libros, desprendida económicamente de cualquier imaginario, digamos, financiero, y tal vez eso, las ganas, lo que teníamos clarísimo y era que Colombia necesitaba una empresa que pudiera dar la posibilidad de dar distribución a fondos editoriales que al ser académicos nadie los quería, porque pues eso, digamos, para la rentabilidad de las empresas pues no es lo que la gente busca. Entonces, sí, pero fue muy difícil, desde entrar a un banco a decir, vea, vengo a abrirle una cuentica a nombre de Siglo del Hombre, trayectoria de Siglo del Hombre, capital, 0.
empezamos con muebles de segunda, prestados, sin estanterías, con cajas de cartón en la bodega para apilar los libros, con muy poquitas editoriales. Una de las que, estaba siendo distribuida por Siglo XXI y pasó a Siglo del Hombre fue la Universidad Externada de Colombia, las publicaciones del Banco de la República, y algunas otras cositas pequeñas, pues muy poco representativas en términos de volumen de sellos, de novedades, etcétera. Y poco a poco se fueron sumando sellos editoriales, tanto nacionales como internacionales. Yo te puedo decir, por ejemplo, que la potencia que hoy en día representa Trota, en cuanto a fondo editorial, volumen, yo creo que ellos van por los más de 1000 títulos publicados. Nació unos mesecitos, por no decir, sí, fueron meses antes que Siglo del Hombre. Es decir, cuando Siglo toma Trota tenía 2 volúmenes de la enciclopedia de filosofía, y yo creo que 1 o 2 libros. Y ya, esa era Trota. Y así, ¿Y ustedes hacen primero como distribuidora y librería de una vez o solo como distribuidora? No, mira, yo tenía clarísimo por la experiencia del Siglo XXI que primero una empresa que quiera ser editorial tiene que tener resuelto el tema de la distribución, tiene que saber cómo organizarlo, cómo llegar, cuáles son los talones de Aquiles, tener ya una red de distribución en diferentes tipos de canales. Y yo, primero por eso, y segundo porque Siglo tenía que tomar y coger pluma económicamente, porque algo que no quería que pasara era que yo empezara a vehicular recursos que le debía a los editores que estaban confiando en Siglo del Hombre para invertirlos en libros propios. Entonces, por eso pasaron 4 años hasta que Siglo ya sintió que era el momento de embarcarse en el mundo de la edición, que era lo que también ansiábamos profundamente, ¿no? Entonces, por eso esperamos unos años, porque en realidad nosotros empezamos el primer libro, que es La Comunidad Liberal de Ronald Dworkin, lo publicamos en 1996 y Siglo nace en el 92, ¿no? Entonces ahí hubo un interregno de tiempo. ¿Cuántos años tenías, Emilia? No, yo era muy chiquita, yo tenía 30 y pico de años, 30 y piquito de años, y la inexperiencia, Tatiana, porque mujer, joven, enfrentándose con todos estos temas, los socios, los primeros socios, alguna de las socias me llamaba todos los días a decirme, mire, cierre esa empresa, que yo veo que eso es un nubarrón, esos son solo problemas. Los vendedores iban a alguna librería importante y le decían, no, mire, no me traiga estos libros, sino tráigame una hoja de vida, porque esa empresa no va a durar 5 minutos. O sea, nacimos contra viento y marea, ¿no? Y yo Pero digo sin embargo, los socios confiaron en alguien muy joven, con mucha visión y sobre todo con mucha convicción de cuál era el nicho específico en el que se quería sentar, porque efectivamente distribuidoras, librerías y editoriales especializadas en ciencias humanas y en ciencias sociales, pues no había. Entonces fue algo muy visionario, ¿no? ¿Cómo se llega a esa decisión de que el nicho va a ser las ciencias sociales y las humanidades? No, Ángel Nogueira definitivamente, que es el primero y fundador de Antropos, el director durante muchísimos años de la maravillosa revista de Antropos, se enamoró primero de Colombia, se enamoró de lo que significaba la realidad. Él me decía mucho, mire, Colombia es un laboratorio para el mundo. Definitivamente Colombia siempre en ese momento sobre todo se veía como el referente era la guerra y el narcotráfico, y no había nada más que mostrar. Y él, con su inteligencia, su sensibilidad y su gran formación, empezó a ver que Colombia era una belleza, que Colombia era, como te digo, un laboratorio donde no todo era negativo, donde había emprendimientos maravillosos, donde había gente trabajando por una transformación social, a través de mecanismos que no fueran violentos, que tuvieran que ver con la paz, con que el disenso no fuera guerra, sino fuera enriquecimiento y crecimiento. Y Ángel fue una persona que
desde que comenzamos, creyó ciegamente. Él dio sus pinceladas, obviamente, desde el punto de vista editorial y como que empezamos a crear la empresa, a pensar qué era lo que queríamos en términos de fondos editoriales, de forma de hacer una empresa, ¿no? Porque todo empieza, yo creo, por los cimientos de ser una empresa que respeta los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, que le gusta jugar limpio, que no toma atajos, todas esas cosas que parecen tan sencillas y tan lugares comunes, pues fue lo que fue formando una empresa que tenía cimientos para salir adelante, ¿no? Pues es lo que uno recibe hoy en día, es la absoluta consistencia, desde el más mínimo detalle de cómo están organizados los libros en la librería, de cómo están escogidos los temas en su fondo editorial, en sus colecciones, todos los pequeños detalles, las formas en que se relacionan con el público son cuidadosas y son respetuosas del disenso y de la diversidad, ¿no? Esa es la razón por la que se me ocurrió, pues hay que mostrar, esto es construir paz. Esto es lo que yo quisiera que la gente viera, más allá del drama de la guerra, del drama de la intolerancia y de la xenofobia, pues que hay todo un país de gente común y corriente que está construyendo paz, que cree en los otros, que cree en la diversidad. Emilia, te tengo una sorpresa. Es difícil a la distancia, pero te lo quiero mostrar. Siglo del Hombre nace, dijiste, en 1996, estabas diciendo que es 2 como empresa y 6 como 6 editorial. como editorial. Bueno, mira, este es el libro tal vez más preciado que hay en mi biblioteca. Es un libro editado por Siglo del Hombre en 1998. Hay toda una historia de por qué este libro. Este libro es de la mano de Alicia, de Boaventura de Sousa Santos. Creo que es el libro que yo más he estudiado en la vida y te juro que me ha tocado estudiar un montón de cosas. Te quería mostrar, está completamente anotado, rayado, comentado. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en España, estaba estudiando en la Universidad de Granada, en el Instituto de la Paz y los Conflictos, tomo la decisión de centrarme y dedicarme a estudiar la realidad colombiana, pero en el marco también de la política latinoamericana y de los procesos de transformación social mundial. Y entonces ya venía leyendo yo a Boaventura de Sousa Santos, pero me dicen que en España no lo tienen, no lo distribuyen, no lo publican, y qué curioso, en la librería donde entro me dice, pero es que a él lo publica es una editorial colombiana que se llama Siglo del Hombre. Y, oh sorpresa, yo soy colombiana, le dije. Entonces me puse a averiguar. Teníamos una red de investigadores colombianos en el exterior que dirigía a alguien de la Universidad de los Andes, la Fundación BOC, si no estoy mal, y ellos me dicen, tenemos el libro, acaba de salir. O sea, yo tengo la primera edición, recién salidita. Me dijo, todavía no lo están distribuyendo, pero si usted se anima, me dicen, y hace una reseña, nosotros se lo mandamos. Y no nos tiene que pagar nada ni nada, nosotros pagamos el envío hasta Granada, hasta España, y usted nos paga con la reseña. Por eso fue tan importante para mí, digamos, porque además este libro dio los cimientos de lo que yo investigaría años después y lo que se va a aterrizar después en el libro que publico con ustedes. Todo esto es para decirte que la decisión de publicar autores como Boaventura de Sousa Santos es una decisión que a simple vista podría parecer una decisión comercial, pero yo como investigadora lo que veo es una decisión ética y política sobre cómo se percibe la realidad. Háblame un poquito de la relación con estos autores que ha editado Siglo y que distribuye Siglo de otros sellos editoriales que finalmente tienen una apuesta por la democracia muy asentada y muy consistente, así como la de ustedes mismos en Siglo del Hombre. Pues mira, Boaventura de Sousa Santos es otro enamorado de Colombia. Boaventura, en la época en que nosotros comenzamos a hacer nuestros primeros pinos, trabajó muchísimo con Mauricio García en un proyecto que se llamaba El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia.
y hizo una obra de 2 tomos que vendimos, que reimprimimos, que tal. Y a partir de ahí y del nacimiento de una colección que todavía existe y que es una de las más exitosas nuestras, que es la colección de Nuevo Pensamiento Jurídico, hecha y coeditada con la Universidad de los Andes, con la Facultad de Derecho, ahí comenzamos a conocer a Boaventura, y Boaventura enamorarse no solamente del país, sino también de una empresa pequeña, porque en ese momento también éramos aún más pequeños, pero una empresa que entendía cuál era, digamos, la labor de intelectuales, de sociólogos políticos como Boaventura, que tiene una claridad mental increíble, que dan luces para entender la realidad de nuestros países latinoamericanos. Y hemos todavía, digamos, Boaventura sigue siendo uno de los autores, digamos, de la casa, y tenemos una relación pues muy bonita, y hemos hecho incluso coediciones con Siglo XXI en México, etcétera, ¿no? Entonces, relaciones como la que hemos entablado con él, por ejemplo, con Herder, que es una maravilla como Herder, que tuvo su casa en Colombia y que por razones X y Y después optó por Siglo del Hombre. En este momento está abriendo colecciones de autores latinoamericanos en el campo de la filosofía. Y finalmente es porque encuentran un asidero, encuentran alguien que se llama Siglo del Hombre y que con su forma, digamos, de abordar el trabajo editorial y de distribución les permite tener, digamos, un avance en Colombia y con todos sus autores, pues para poder, digamos, ayudarnos, ¿no? Y darle un valor a la justicia, trabajar en los fundamentos de derechos humanos, y tener, pues, digamos, apoyo en todo el tema de una crítica social, ¿no? que nos ayude a encontrar vías para la paz, a encontrar otras formas de mirar los problemas de la guerra y del conflicto, ¿no? Bueno, Emilia, tenemos que irnos a una un breve pausa comercial. Cuando volvamos, quiero que hablemos un poquito de la relación de Siglo del Hombre con las universidades. Entonces vamos al corte y ya regresamos. Buenas otra vez, estamos en la cesta de la bicicleta, hoy con un invitado de lujo, la editorial Siglo del Hombre, y con su gerente Emilia Franco. Estamos hablando sobre cómo la actividad editorial, la distribución, la venta y la edición de libros aportan a la construcción de paz en Colombia. Emilia, bienvenida nuevamente. Quiero invitarte a que hablemos un poquito sobre esta relación que ha consolidado Siglo con las universidades colombianas y con los departamentos de ciencias sociales del país. ¿Cómo nace esto? Pues mira, esa es otra quijotada de Siglo del Hombre, porque definitivamente desde que nacimos, y como lo decía al comienzo, nacimos distribuyendo unas de las principales universidades, nos embarcamos en la tenacidad de acompañarlas en el proceso de visibilidad, de internacionalización y de distribución de los fondos editoriales universitarios. Yo puedo decirte que al principio, en librerías grandes era muy difícil entrar con los fondos editoriales colombianos porque los consideraban poco comerciales y muy difíciles de vender. Y yo pienso que hemos hecho un trabajo muy importante de conjunto entre Siglo del Hombre y las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades cada vez se han profesionalizado mucho más en todo lo que es el desarrollo de sus colecciones, de sus proyectos de edición. Y Siglo del Hombre, con su labor juiciosa, primero en el mundo de la distribución dentro de Colombia, luego saliendo a diferentes países latinoamericanos, teniendo presencia en ferias internacionales de la importancia de Frankfurt, Guadalajara, de seminarios como LASA, tan importantes para las ciencias sociales,
yo creo, si esto, no sé cómo lo miren los editores universitarios, pero seguramente que sin el apoyo de Siglo, para ellos hubiera sido muy difícil avanzar, porque es como quien tiene oro pero no sabe cómo movilizarlo, pues ellos tenían cada vez mejores publicaciones, pero el problema de la distribución y más del libro académico siempre ha existido. Entonces, encontrar una empresa que le pone el alma, la vida y el sombrero a esos proyectos, que los acompaña, que los aconseja, que está cerca hoy en día en muchísimos campos, porque ya conversaremos más adelante de toda esa actividad cultural, de gestión cultural que está haciendo Siglo a favor de las universidades y por supuesto de otros editores, pero también de las universidades. Yo creo que para ellos es una fortaleza muy grande y para nosotros también, porque finalmente tenemos una nómina muy bonita de las principales, yo diría, universidades públicas y privadas de este país y bueno, hacemos digamos que un maridazgo muy bonito entre el know-how de Siglo, las dificultades de la distribución, que sinceramente te digo, muchas veces no se ven, no se perciben. La gente en general, yo siempre he dicho que el distribuidor dentro de la cadena de distribución del libro es la oveja negra. ¿Y por qué es la oveja negra? Porque finalmente es el culpable de todo, de que si no funcionan las cosas, si el libro no se vendió es porque el distribuidor es pésimo. Y entonces entender eso y poder llegar a ser una relación tan cercana y de tantísimos años. Hay editoriales con las que tenemos los mismos 28 años de vida con Siglo del Hombre. Eso es muy bonito y muy satisfactorio para ellos y para nosotros. Claro, es casi que una escuela, una corriente. Uno desde afuera los ve como que primero yo he ido asistiendo cómo han ido mejorando los procesos editoriales de las universidades, efectivamente, pero uno los ve en los congresos y en todos lados son uno mismo. Son las editoriales de las universidades y Siglo y este mismo grupo de gente, pues es gente que ha hecho, uno podría hablar de una corriente sobre los oficios editoriales en Colombia, ¿no? Emilia, hablando de este trabajo que es invisible, que nadie se imagina detrás de cámara, explícanos un poquito, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de decidir qué se distribuye, a qué se le da prioridad y cómo se distribuye. Eso se hace que son unos comités editoriales, yo no sé cómo funciona esto, quién decide, cómo se decide, por qué este sello y no otro, y por qué este título y no otro. Pues mira, yo creo que lo primero es crear los fundamentos de qué quiere uno como empresa. Y te voy a poner un símil. Si alguien hace guiones para telenovelas, y alguien me hablaba de eso alguna vez y me decía, yo creo los personajes, los pongo a interlocutar, les pongo una serie de personalidades a cada uno y arrancan los primeros capítulos. Y después de unos capítulos, tú ya no puedes manipular esos personajes, tienen vida propia y tienen un camino que recorrer. Exactamente le pasa a Siglo del Hombre. Hay sellos editoriales que definitivamente no cabrían dentro de nuestro acervo bibliográfico. Cuando uno empieza a hacer bien las cosas, obviamente le llueven propuestas de distribución, porque ya estamos diciendo que el tema de la distribución es un tema supremamente complejo, difícil y que, por ejemplo, para los extranjeros llegar a Colombia, pues han tenido muchos desaciertos y muchas experiencias muy amargas. Entonces, si tú ya tienes claro por dónde vas, pues es muy fácil ir decidiendo exactamente qué fondos editoriales te crean el ambiente, te generan un hilo conductor y caen como anillo al dedo en términos editoriales y de pertinencia del proyecto como tal, ¿no? Entonces, muchas cosas, digamos que, bueno, yo te podría decir que ningún fondo editorial entra a Siglo sin mi visto bueno, porque no. Definitivamente yo siento que Siglo es mi hijo y tengo que cuidarlo y en esos términos pues hay propuestas que me llegan que no me parecen, pero indudablemente hoy en día la empresa tiene ya un staff maravilloso en términos de comunicaciones comercial, de edición, es decir, del oficio del librero. Y muchas veces comentamos y decimos, a ver, hay esta propuesta de este fondo editorial y también compartimos mucho con los libreros,
porque pueden ser sellos editoriales que no son conocidos en el país. Miramos mucho desde la factura de los sellos editoriales en términos de estética, de belleza, de cuidado, de seriedad, de tipo de traducciones, etcétera. Pero también obviamente lo consultamos y lo miramos internamente con los libreros y de acuerdo con eso pues vamos tomando decisiones que esperamos sean las más acertadas. Y yo creo que eso se mira en una feria del libro donde Siglo va, o entrando a nuestro sitio web o a nuestra librería. Ahí hay un proyecto, ahí hay una apuesta, ahí hay un trasfondo que es innegable. Cada fondo editorial no se elige por casualidad, ¿no? Sí, hasta la misma estética, ¿no? De los stands y de los mismos estanterías en la librería son coherentes y son consistentes. Vamos a ir a otra pausa de comerciales, Emilia, y cuando regresemos quiero que nos centremos un poquito en Siglo como editorial y su apuesta decidida por la paz y por construir paz en Colombia. Ya regresamos entonces. Estamos de regreso en la Cesta de la Bicicleta, hoy hablando del mundo editorial con Siglo del Hombre Editores y con Emilia Franco, su gerente general. Emilia, hablemos un poquito de la función de Siglo como editorial y cómo ha ido transcurriendo su apuesta decidida por la paz. Yo, que antes de que me contestes, quiero contarle a la gente que hemos estado haciendo unos conversatorios. Digo, estamos porque yo también estoy participando en conjunto con el equipo de Siglo del Hombre. Son los conversatorios donde estamos abordando la literatura y algunos aspectos sobre la resistencia, la memoria y la paz. Y hace muy poco presentábamos el libro de la autobiografía de la persona que creó el término genocidio, Rafael Lemkin. Y ahí Lemkin, el abogado que creó ante el derecho internacional este concepto de genocidio, habla frecuentemente de lo importante que fue el apoyo de una editorial francesa, de unas editoras francesas que desde el principio, en los años 30, creyeron en la importancia de darle visibilidad al concepto de genocidio, a la problemática que encerraba el concepto de genocidio, y ellas apostaron completamente por esto, y esas publicaciones que hicieron estas editoras en los años 30 fueron definitivas para que en los años 40 la Organización de las Naciones Unidas hiciera la Convención sobre Genocidio y se creara digamos, un corpus jurídico que permita hoy al mundo entero defenderse de este delito atroz de genocidio. Esto me inspiró a mí, digamos, para preguntar, bueno, ¿quién está en Colombia cumpliendo esta función? ¿Cuáles son las editoriales y cómo se hace esto de apostarle a estos temas? Porque hay una profunda convicción sobre la importancia y la necesidad social de abordar estos temas. Hablemos un poco de esto, por favor. Sí, mira, definitivamente también en el campo de la edición somos unos convencidos de que a través de la edición generamos caminos para la paz y generamos espacios para, digamos, para abordar temas que de otra manera y seguramente para otras editoriales sería imposible de abordar, temas que tienen que ver con diferencias sociales, temas que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la exclusión. Es decir, nos gusta y insistimos en trabajar en problemáticas sociales en perspectiva crítica. Y eso es lo que hace que Siglo del Hombre tenga colecciones tan bellas como la de Justicia y Conflicto, donde está tu libro, donde está el libro también, por ejemplo, de Gloria María Gallego sobre el tema del secuestro, el libro tan bello tuyo de Paz en la Guerra, que es una experiencia muy bonita de ver cómo hay otros caminos para resolver el tema de la guerra, diferentes del conflicto, del dolor y de la muerte. Y Siglo sigue insistiendo en que es supremamente importante avanzar a través de ediciones de este tipo como aporte y como un grano de arena a nuestra sociedad que, pues, digamos, que lo necesita a gritos y que creemos que el mundo de la edición
es un camino muy bonito donde encontramos coincidencia con escritores, con planteamientos que nos ayudan a ir creando un clima de colecciones y de libros que nos van a ayudar a fortalecer ese camino que estamos convencidos que es el que necesita nuestro país, ¿no? Pues aquí hay que contarle a la gente, esa historia del libro mío es realmente inusitada, es la historia de cómo nos conocimos además, nadie nos presentó, nos conocimos por el libro. Es absolutamente insólito que uno esté un día en la oficina, como estaba yo, trabajando en RTBC, el canal amigo de Canal Capital, y me llamen y me pregunten que si quiero publicar mi tesis de doctorado porque considera la editora que es un aporte a la paz. Y yo digo, claro, por supuesto, pero yo no tengo ningún respaldo, yo no hago parte de una universidad, yo no hago parte de un centro de investigación, ¿no? Que es lo que normalmente suele ocurrir, que los centros de investigación y las universidades hacen alianzas con las editoriales para publicar estos libros porque pues hay que cubrir unos costos, digamos, ¿no? Y la respuesta de la editora, de Selma Marken, es no, el tema es pertinente, el tema lo queremos en la colección, nosotros buscamos los recursos para editarlo, aunque usted no esté vinculada a una universidad, venga con nosotros y me invitan a ser parte de la colección. Y es algo inusitado, Emilia, o sea, es de una calidad humana increíble. Encontramos tanta valía, tan pertinente tu proyecto. Primero quiero decirte que Siglo del Hombre edita muy pocos libros en el año como editor. No pasa de 15, 16 títulos. Por lo tanto, digamos, con un tiempo prudencial, generalmente amplio, ya tiene resuelto cuál es su proyecto de edición, porque además proyectos de edición implican inversión. Pero cuando conocimos de boca de Gloria María Gallego el proyecto tuyo, tu libro, tu tesis doctoral, que además te tomaste el trabajo de convertir ya no en una tesis pesada con toda la argumentación teórica, etcétera, sino en un libro que es una delicia de leer porque está lleno de historias de vida que van mostrando exactamente lo que tú quieres resaltar. Dijimos, no, la plata no sé dónde nos la vamos a conseguir, pero este libro sale y sale este año, porque nos parecía que además era el momento, que era el momento de mostrarle al país que el camino de la paz sí es posible y sí es posible de otra manera. Y fue un enamoramiento increíble del libro, de la forma como abordaste el proyecto, de todo lo que fue después incluso. Lo que tú nos comentabas, que no solamente había sido una tesis que habías hecho hacía determinado número de años, sino que tuviste, digamos, la certeza y la maravilla de ir, de volver a la región del Alto Ariari, de confirmar que tu tesis realmente sí era una tesis confirmable, que esa región había entrado en absoluta paz y armonía entre grupos y entre sociedades o poblaciones que no se podían ni ver. Entonces, eso es una historia muy bonita y nos llena de satisfacción y digamos, de alegría, y entendemos que ese es el camino del siglo del hombre, el que tiene que recorrer, poder apoyar, independientemente de que la persona sea famosa o no, es apoyar proyectos que vemos obviamente que tienen una altísima calidad, una contundencia teórica y de metodológica, y que además son libros que necesita el país. Entonces, como que todo en el caso de tu libro armó para decir, vamos adelante con este libro que necesita Colombia y que para nosotros es un orgullo editar y distribuir. Y así ha sido. Emilia, yo siempre he pensado definitivamente que el optimismo es parte de las características de los emprendedores, que es una de esas habilidades blandas que llaman hoy en día los expertos en emprendimiento, que casi nunca se ven, pero realmente hay que tener mucho optimismo, hay que tener una actitud ante la vida optimista para poder emprender y apostarle a proyectos quijotescos, como tú misma lo has dicho. Y quiero que hablemos un poquito ahora, que ya se nos empieza a terminar el tiempo, sobre cómo ha ido Siglo adaptándose a las nuevas exigencias del mundo digital.
Quiero que hablemos un poquito de cómo pues, difundir el conocimiento social, difundir la filosofía, la literatura, las ciencias sociales, sobre todo, pues a través de nuevas tecnologías, nuevas formas de entender el libro, pues seguramente los ha obligado a ustedes a migrar a otras concepciones del mismo negocio y del mismo libro, ¿no? En el mundo del libro digital. Hablemos un poquito de esto. Sí, mira, yo te puedo decir que no ha sido nada fácil, pero ha sido una experiencia maravillosa. Imagínate que cuando la empresa transcurre más de 20 años y ya conoce divinamente cómo funciona, cuáles son sus canales, cómo lo hace de manera absolutamente solvente y ya tiene prácticamente todo resuelto, llega el tilín, ahora libro digital. Y libro digital implicaba pues obviamente toda una nueva concepción. Acuérdate que al principio pues las voces hablaban de que el libro impreso iba a desaparecer, que ya no íbamos a volver a tener libros en las manos, que el libro digital en poco tiempo iba a devorar las librerías, los libros impresos y que iban a quedar como incunables los pocos que teníamos o los muchos que teníamos en las casas. Y empieza siglo teniendo que no poder salir del trabajo de distribución del libro impreso a incursionar en los nuevos métodos de acceso al mundo del libro y la lectura que eran el libro digital. Y te digo que en estos 6 años Siglo ha pegado un brinco impresionante. Yo sé que hubo proyectos que comenzaron antes que el nuestro en Colombia porque se dedicaron a eso. Nosotros no podíamos hacerlo al galope porque teníamos que seguirle cumpliendo a la distribución del libro que llegara a Pasto o a Tuluá o a todos los rincones del país y en simultánea empezar a desarrollar desde todo punto de vista de concepción y desde el punto de vista también de estructura informática, todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Y es absolutamente apasionante. Primero, pues ya sabemos, el mundo digital no se va a comer ni se comió el libro impreso, ellos conviven en simultánea y es simplemente una ventana al mundo. Y ha sido una experiencia muy bonita. En este momento tenemos aproximadamente la distribución de 30 editoriales, la mayor parte de ellas universidades colombianas, y ya nos han entregado varios sellos editoriales extranjeros de España, de Argentina, de México. Y Siglo del Hombre ha logrado entramar todo el tema digital, primero para darle apoyo a las universidades colombianas, que para ellas eso era nuevo, en todo lo que tiene que ver con conversión de su libro impreso al libro en formato digital, a EPUB o al PDF que se necesita para la venta en bibliotecas. Y luego empezar a organizar todo un sistema para poder llegar a través de enormes plataformas internacionales, como te podría decir, por ejemplo, Bookwire, que es una alemana, que son para usuario final, y estamos con Amazon, con Apple, con una serie de plataformas muy robustas y muy grandes para la venta del libro en formato digital a usuario final. Y también para venta del libro y digamos, para acceso de todo lo que es contenidos colombianos más las otras editoriales que representamos a bibliotecas. Entonces, ha sido una alegría muy grande, hemos avanzado muchísimo. La pandemia nos ha demostrado que el Siglo del Hombre, al tener ya una fortaleza estructurada en el mundo digital, nos pudimos, navegar y paliar y defender en todo este tema, porque en estos últimos meses la demanda del libro digital ha sido muy grande, y si bien puede que una vez que las librerías hayan vuelto a abrir sus puertas, digamos que eso ha vuelto a mermar un poco, de todas maneras ha quedado en una cota muy alta la distribución del libro digital, y hay sorpresas maravillosas, ¿no? Libros que en formato impreso digamos que no eran tan fáciles de vender por su especialidad del tema, por su costo, por lo que tú quieras.
y al convertirlo al formato digital encuentra lectores en los sitios más inusitados del planeta, porque como sabemos el mundo digital es una ventana global, es una ventana al mundo, y ese ha sido un complemento muy interesante de Siglo. Tenemos pues una persona maravillosa al frente de ese proyecto, que es Emilia Miranda, que es especialista en el mundo digital, que además ella es editora de la UBA de Buenos Aires. Entonces estamos muy bien acompañados con una persona que nos dice por dónde ir, y cada vez el trabajo que hace Siglo de todo lo que es el acompañamiento, de la creación de esa metadata que es fundamental para que luego el libro tenga visibilidad en la red, etcétera, que es un trabajo muy juicioso y que no todos los distribuidores lo hacen con la seriedad con la que hace Siglo ese trabajo. Pues todo eso nos ha permitido avanzar muchísimo en ese campo y estar muy a la vanguardia de lo que hoy necesitamos como editores y como distribuidores. No solamente pensar en el libro impreso, sino también en el libro digital. Emilia, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 3 minutos de programa, pero yo no quería irme sin dejar la reflexión sobre la equidad, digamos, o la inequidad de la ciudad respecto al acceso al libro. Siglo pues ya lleva 3 décadas en la ciudad de Bogotá, están en el corazón de la ciudad, por lo menos su librería más representativa. Sin embargo, tú has expresado varias veces, te he escuchado hablar sobre cómo hay una relación entre el territorio y el acceso al libro que plantea como unas barreras. En los minuticos que nos quedan, en los 2 minutos que nos quedan, háblame un poquito de eso y ya pues vamos cerrando nuestro programa. Sí, mira, yo creo que es una materia pendiente que tenemos como colombianos y concretamente para hablar del espacio de Bogotá como bogotanos. Yo, si miro la geografía de Bogotá y ubico con alfileres dónde están ubicadas las librerías, en qué sector de la ciudad están ubicadas, pues vemos que eso representa el mapa de la desigualdad, de la falta de oportunidades, y eso duele mucho. Y yo creo que eso es, no llamemos cuál es el culpable, yo creo que es un emprendimiento y un oficio y una necesidad que no solamente los entes públicos, sino los privados y cada uno de nosotros desde donde estemos en el mundo del libro y la cultura tenemos que abordar, porque es como pensar que hay una parte importante de la población bogotana que no se merece el acceso al libro y a la cultura, y eso es imperdonable. Y tenemos que hacer esfuerzos por llevar a otros espacios geográficos de la ciudad que por ser, digamos, llamémoslo con ese nombre tan aburridor que es de otros estratos, no quiere decir que no quieran y no puedan tener acceso al mundo de la cultura. Y yo estoy segura que en esos estratos sociales hay gente más formada, gente o igualmente formada, gente con avidez por el conocimiento, tanto como en las clases más acomodadas de la ciudad. Y muchas veces es a veces hasta al revés, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo y eso genera paz, Tatiana, y eso genera otra sensación de ciudadanía y de país. Pues sí, déjame decirte que mi experiencia con las bibliotecas es que, aunque ya las bibliotecas están en todo el territorio, lo que suele suceder es que los usuarios de la biblioteca se quejan porque muchas veces acceden a los libros en las bibliotecas pero quieren tenerlos, pero si para tenerlos tienen que atravesar toda la ciudad, pues ellos también se sienten excluidos. Se nos acabó el tiempo. Emilia Franco, gerente general de Siglo del Hombre Editores, no me queda más sino agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros, pero sobre todo agradecerte enormemente esta disposición a construir paz en el país, esta claridad y esta consistencia del equipo de Siglo del Hombre Editores, del equipo también pues de Siglo como distribuidora y como librería, en que lo que hacen es un aporte a la convivencia y la paz de este país. Emilia, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué delicia de programa. Muchas gracias por invitarme. Chao. Bienvenida siempre, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días aquí en La Cesta de la Bicicleta y Conversaciones en Casa de Canal Capital.